pues de esta continuidad, ¿no? Con respecto al México después de la guerra. Hace 8 días que hablábamos de la invasión norteamericana y de la guerra México-Estados Unidos. Evidentemente, en ese sentido, no les comenté, había un texto, o no me acuerdo si se los platiqué, pero hay un texto que fue publicado por el Museo Nacional de las Intervenciones con respecto a la guerra, justamente. No hay cuidado. Dice Thais que ya rayó mi presentación. No te preocupes, hay que salga el rayón. No pasa nada. Les decía que hay un texto del Museo de las Intervenciones, que es por parte del Instituto Nacional de Antropología en conjunto con Conaculta, que se llama Las Intervenciones Extranjeras en México. Justamente. Está un poquito complicado de conseguir, pero si lo llegan a encontrar, sobre todo en bibliotecas, pues es muy bueno. Justamente habla de todas las intervenciones y de por qué se consideran como tal intervenciones, y particularmente pues el asunto es el poner en riesgo la soberanía nacional, ¿no? Y en efecto, bueno, ahí nadie podemos negar que la parte de la intervención norteamericana puso en riesgo la soberanía nacional en función de que fue particularmente un año en el cual México no tenía como tal poder de alguna forma, ¿no? Antonio López de Santa Anna, y eso, digamos, vamos a ver el día de hoy el gobierno de Santa Anna y la guerra de reforma. Sí, pues evidentemente tenemos que ir avanzando, sobre todo por periodos, pero ahí no hay que dejar de lado, no hay que olvidar el cómo, digamos, el cómo estuvo la sociedad durante este periodo, porque al final de cuentas va a ser algo importante, va a ser ese, yo lo pienso, ese motivo por el cual la misma sociedad después va a terminar eligiendo, ¿no? Lo que elige hasta cierto punto. Aquí lo primerito que hay que entender es que México se queda pues prácticamente devastado. Y devastado a lo mejor no en el sentido de una guerra en donde, digo, no quiero comparar, pero pues no es lo mismo que la guerra mundial allá en Europa, en Francia, en Polonia, ¿no? Donde literal los edificios derrumbados, polvo, no había alimento, no había nada, no. Aquí es un poco distinto. La Ciudad de México nunca fue bombardeada como tal del todo. En todo caso, pues los campos en el castillo de Chapultepec, en Molino del Rey y toda esa situación, pero devastada en la parte sentimental. Venían de un periodo, de un proceso y de unos antecedentes en los cuales la nación mexicana, la sociedad mexicana, pues se había sobrepuesto tal vez a los franceses, a lo mejor no económicamente, pero pues siempre se había dicho que los franceses en el 38 pues no habían logrado intervenir en México. Se había derrotado a Isidro Barradas, no sé si se acuerdan, en el 29, perdónenme, en 1829, Isidro Barrada, con la última intención de España por conquistar México o por reconquistar México, y entonces pues hasta ahí habían llegado a buen puerto, ¿no? Entonces México pues se veía como alguien, como un país que tal vez no era fácil dominar, y sin embargo Estados Unidos en un año y con errores mexicanos entró y se apropió del espacio. Las tropas estadounidenses, hay crónicas que hablan de que, pues sí, estuvieron particularmente en la Ciudad de México, ocupando la capital. Ocupando la capital, por supuesto, ocupando Veracruz con los buques y ocupando el norte, evidentemente, ¿no? Hacia la parte de Texas, amenazando. Al final, si se hubieran quedado solitos los estadounidenses en el centro, pues un reataque hubiera sido favorable para México, pero evidentemente pues estaban distraídos por otra situación, y al final Estados Unidos tenía cierto apoyo por ahí, ¿no? El asunto es que la población, como ustedes ven en esta imagen, y por eso me gusta mucho la imagen, déjenme ver si puedo, ahí está, sí se puede, sí, para que no nos interrumpa, que ya borré ahí las anotaciones. La población, como ustedes ven en esta imagen, ahí anda, no hay problema, ahí está, ahí sigue.
¿sí? Un poco con las cortinas pues ocultas, porque los soldados están desde la parte baja, justamente los soldados estadounidenses, ahí está la bandera estadounidense de alguna forma ondeando, todos ocupando la plaza, ¿no? Imponiéndose en el centro, pero de alguna forma manteniendo a la sociedad estable. ¿Sí? Ya les había mencionado cómo azotaban los días lunes, ¿no? A los rebeldes que se amotinaban, cuánto tiempo estuvieron los estadounidenses, 9 meses, y se fueron prácticamente el 12 de junio después de haber hecho ese tratado en el cual se entregaban los 2.400.000 kilómetros cuadrados después de la firma con los Estados Unidos y más o menos dicen ellos, bueno, yo digo 2 millones, pero aquí en el periódico, por ejemplo, dice 110.000 leguas que técnicamente debieran coincidir, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero son coincidentes todos estos. Y al final es un periodo, es un espacio, perdón, es un espacio pues que sí le termina afectando a México y que ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca tal vez hay un arrepentimiento, pues no por haber defendido, porque a nosotros nunca nos tocó defender, ni mucho menos, pero sí por el hecho de que eso en algún momento fue de México y ahora se perdió. Lo digo por el hecho de que California, el estado de California, pues es solito por sí mismo, es una de las 5 o 6 economías más poderosas del mundo, ¿no? O sea, ya por sí mismo, que aporta. Y bueno, el estado de California totalmente era de México en su momento. Y sin embargo, pues hay que quitarnos esa playera y quitarnos esa bandera un poco para entender que nunca fue de México y que México nunca lo quiso tener. Y no porque no haya querido del todo, sino porque los mexicanos mismos que habitaban en el centro y que en su momento tenían hasta cierto punto cierta oportunidad de habitarlo, nunca lo hicieron. Y nunca lo hicieron porque lo veían muy lejano, lo veían muy complicado y veían que había que hacer un enfrentamiento con los indios de esa región. Indios en el sentido nada racista, ¿no? O sea, entiéndase siempre cuando digo esas frases, yo se los he comentado, pero vuelvo a poner y a reiterar, es porque al final así se les llamaba, sobre todo porque el significado es natural de la tierra, con los naturales de la tierra, ¿sale? El asunto es que también parece ser, bueno, ya después un análisis mucho más profundo, de hecho, no tengo el texto aquí, pero bueno, hay un estudio de Max Weber sobre la ética protestante, ¿no? Sobre la ética protestante y justamente habla de cómo estos personajes, estos protestantes, pues en realidad hacían menos a los indios y en ese sentido, pues tenían o sea, pudieron llevar a cabo lo que llevaron a cabo porque al final consideraban a estos personajes como no humanos o como ya sometidos por una cuestión divina, cosa que el catolicismo no lo hacía. Entonces, probablemente no se hubiese logrado lo que los estadounidenses lograron en esa zona. Y no por aplaudírselos, sino sobre todo por la cuestión de en qué derivó. Derivó en un beneficio, digamos, para los estadounidenses económicamente. Oye, Resulta, Daniel, es también sí, como esta ética calvinista o esta filosofía, ¿no? exacto, Sobre exactamente, lo que exactamente. dice Weber, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente, va por ahí. Es decir, acordémonos que el anglicanismo en Inglaterra tiene sus bases, sí en el luteranismo, pero casi se habla de que un 70%, digamos, es el calvinismo prácticamente. Lo que pasa es que no es ni uno ni otro porque al final de cuentas derivó en una religión única, que es el anglicanismo, ¿no? Una ideología que combina estas, pero que prácticamente retoma esta parte de la predestinación y de la superioridad moral que tienen los ingleses, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, El destino justamente manifiesto también puede ser, ¿no? el Lo que destino manifiesto, esta exactamente, cosa. exactamente va por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, no es lo mismo, o sea,
Por eso insistimos mucho, y en su momento siempre se dice, no es lo mismo la conquista que hicieron los ingleses allá en Estados Unidos que la que hicieron los españoles en México. Y no vamos a decir que una fue mejor que la otra, porque sí, claro, en términos económicos, pues mejoró, así que ya vemos que los resultados tal vez fueron mejores en Estados Unidos, sí, en económicos, pero no en sociales. Y pues de qué nos sirve la economía si no vamos a existir nosotros, ¿no? Yo siempre digo. Entonces, también ahí hay que tener siempre, hay que darle un valor a los términos sociales que por un lado, bueno, que tampoco fueron unos santos, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, pero otro tema. Al final de cuentas, otros debates y otras problemáticas morales que siempre nos vamos a encontrar justamente. El asunto es que eso deja digamos, al país y particularmente al gobierno como tal, pues desprotegido. Al final de cuentas, pues sí, los liberales empiezan a hacerse un poquito o intentar hacerse cargo del gobierno. José Joaquín Herrera es uno de ellos, el que toma las riendas, el que toma la presidencia al momento de que se van los estadounidenses y técnicamente pasan un par de presidentes y sin embargo no hay mayor transformación en el país, ni para mal ni para bien. La deuda seguía existiendo, la deuda externa, ¿no? Ya había una deuda con los ingleses, con los franceses, pues se tenía que seguir pagando y técnicamente no había un apoyo total por parte de la sociedad, porque al final seguían viviendo en una república centralista. Acordémonos que la república centralista, pues lo que implica es todos aportan todos los recursos al centro. Bueno, la república centralista de ese momento, todos aplican todos los recursos hacia el centro y de ahí se reparten en partes proporcionales, pero con una rigurosidad a lo mejor nada justa. ¿Y a qué voy con eso? Les voy a poner un mapita. Digo nada más para que lo vean. Zacatecas, como lo ven así como ese estado, tenía un 30% del total de la población que tenía, por ejemplo, Yucatán. Es decir, Yucatán tenía muchísima más población que Zacatecas, pero Zacatecas aportaba, bueno, ¿no? Ahí sí no lo sé exactamente, pero les voy a decir 10 veces más. No, bueno, no tanto, ahí sí no tanto. Es 4 veces más que Yucatán en cuestión económica. Pero como todo se aportaba hacia el Distrito Federal, de aquí se repartía de acuerdo al número de población. Y entonces, pues le tocaba más dinero a Yucatán que a Zacatecas, porque Yucatán tenía más población que Zacatecas. A pesar de que Yucatán sí aportaba recursos, aportaba sobre todo por las haciendas del Enequén. Lo que pasa es que en esos momentos tenía un problema. Acuérdense que yo les dije que Yucatán no le pertenecía a México. Yucatán era una república independiente en la época de la invasión norteamericana. Se había independizado porque no aceptaban la república centralista. Curiosamente, y eso que aportaban bastante y recibían suficiente recurso, pero no la aceptaban. El problema es que cuando viene la invasión norteamericana, los indígenas de Yucatán, digamos, perdón, es que me quedé pensando cómo a los de acá arriba me refiero como indios y a estos ya me empiezo a referir como indígenas. Y eso es un vicio histórico, porque al final de cuentas o todos son indígenas o todos son indios y ninguna de las dos debe de ser despectiva. ¿Sí me explico? Pero, perdón, me quedé en ese pensamiento. A Bueno, los los nativos, indios, digamos, ¿no? ¿cómo, perdón? A los nativos mejor. Exactamente, a los nativos y más, sin meternos en problemas, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, justamente todos ellos se rebelan contra los hacendados porque ven la oportunidad, ven que el país, bueno, que México como tal, pues no va a poder brindar ayuda y que por otro lado también, justamente se están rebelando o se están enfrentando, ¿no? En este punto contra autoridades como tal. Entonces, Yucatán, justamente
terminando la guerra en el 48, bueno, en el 47, pero en realidad terminando la guerra de castas, a ese proceso se le llamó la guerra de castas, lo que pide a México es reincorporarse al país para que México le ayude militarmente a pacificar a esos indígenas de Valladolid, de Chetumal, de Bacalar y de toda esta zona, ¿no? De toda esta región, sobre todo en el oriente de la península de Yucatán. En ese sentido, pues Yucatán se reintegra al país, con la condición de que nunca más se vuelva a dividir, a separar, y por otro lado, que haya una división, y entonces se funda el estado de Quintana Roo, el estado de Yucatán y el estado de Campeche. ¿Para qué? Para que ahora tengan tres poderes diferentes, administrativos, y en ese sentido no tengan todo el poderío que tuvieron en esos momentos económico para poder separarse. Ahora ya no eres autosuficiente, cosa que, por ejemplo, pues con Belice en algún momento se hizo, pero Belice al final de cuentas se separó de Centroamérica y de todos lados, y si se dan cuenta, la economía de Belice por eso no despunta, porque todo lo tiene que importar. No tiene recursos en realidad naturales tan prácticos más que el palo de tinte, pero pues ya no se puede, ¿no? Pero bueno, esa es la intención de los estados, de la separación de los estados, ¿ok? El asunto es que esa república centralista pues no está bien dada, no está bien organizada, es demasiado absoluta en ese sentido, ¿no? Demasiado injusta, y muchos estados protestan en ese sentido. Y sin embargo, entre todo este mar de revueltas, entre todo este problema con tantas revueltas, en 1853 deciden que el único que puede pacificar, porque es el único que sigue teniendo perdón, me quedé con la idea con el texto que está poniéndonos Marco aquí en el chat, ¿no? Una lucha justamente entre los mayas y los blancos que tiñó de sangre al estado de Yucatán, y que se trató de un levantamiento maya en contra de los blancos, quienes explotaban y cometían todo tipo de abusos en su contra, justamente, ¿no? Bueno, va por ahí. Perdón, les decía, en 1853, el único que logra de alguna forma, digamos, pacificar, porque tiene el control todavía del ejército, tiene el favor del ejército, porque todavía es carismático con ciertos grupos, porque se ha visto como un liberal, como un conservador, como un centralista, como un federalista, como un todólogo, como alguien que queda bien con todos y que pues de alguna forma creen que lo pueden controlar, es Antonio López de Santa Anna. ¿De acuerdo? Este personaje que ha sido presidente en 10 ocasiones anteriormente, que evidentemente esas 10 ocasiones yo les he comentado, si ustedes entran a ver, y eso sí, véanlo en Wikipedia, ahí están las fechas de cuándo se va, cuándo regresa, cuándo se va, cuándo regresa, y en realidad pues se va, por decir algo, un 3 de mayo, y regresa un 10 de mayo a la presidencia, porque se fue a su ranchito de Veracruz y dejó como presidente a Valentín Gómez Farías, oficialmente porque firma su permiso, digamos. Luego regresa. Ya se cuenta como una segunda ocasión. O sea, muchos dicen, es que abusaba y quería tanto el poder que hasta en 11 ocasiones se religió. No tiene nada que ver. Justamente es esa parte de la historia que es manipulada. No tiene nada que ver porque al final, durante un periodo, en efecto, aunque no era presidente oficial, pues de facto Valentín Gómez Farías o Nicolás Bravo en su momento, cuando cada uno de ellos era su vicepresidente, pues atendía las órdenes que les dejaba Santana, y Santana se iba a su rancho prácticamente a descansar, a tomar vacaciones, o simplemente incluso en las distintas guerras, ¿no? Cuando estuvo en la guerra contra Texas o en esta guerra contra los Estados Unidos, pues tiene que abandonar el cargo porque tiene que ir a pelear, y ya habían visto que no era correcto que el presidente se expusiera de esa forma, porque en cuanto lo capturaran, le obligaban al país a que firmaran cualquier tipo de beneficio para el extranjero, ¿no? Digámoslo así. Pero en este caso, los conservadores, no viendo otra salida y no viendo quién, ¿no?
Son de esas ocasiones que dices, pues es que no veo, ahora sí que no aparece ninguna figura política que cumpla con las expectativas y pues mejor, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y en ese sentido, Santana todavía no era visto tan malo. Todavía en esos momentos Santana era el general Santana, ¿no? El general Antonio López de Santana, que traen del exilio de Colombia, si mal no recuerdo, se encontraba en esos momentos Antonio López de Santana, le ofrecen por supuesto la presidencia, le dicen que en general van a votar por él el Congreso, porque el Congreso lo tiene que reinstaurar, lo tiene que aceptar, pero que ya están todos de acuerdo en que sea él el presidente, siempre y cuando acepte a Lucas Alamán como su vicepresidente. Y claro, ahí hay truco, ¿no? Como dicen, ahí es donde está el truco. Lucas Alamán, el intelectual de los conservadores, que evidentemente pues siempre abogó por mantener privilegios, por una religión oficial, la católica, por un centralismo, por mantener ciertas jerarquías, ciertos procesos. Al final de cuentas, Lucas Alamán no dejó de ser nunca, como José María Luis Mora, de los, o sea, los más civilizados, si lo quieren ver de esa forma. Yo siempre les digo que evidentemente yo no comparto, ahora sí que viendo toda la ideología de Lucas Alamán, no comparto casi nada, ¿no? Con él, por supuesto. Y sin embargo, siempre es reconocible esa civilidad que tuvo de poder, de alguna forma, lidiar y convivir con los liberales. Él era mucho del bando conservador, por supuesto, ¿no? Del partido conservador y de la logia escocesa. Por el otro lado, les pongo como ejemplo a José María Luis Mora, no les pongo ni a Melchor Ocampo ni a ninguno de todos estos, porque al final eran un poco más radicales, pero José María Luis Mora como intelectual también siempre pudieron convivir. De hecho, hay una anécdota en la cual Lucas Alamán recibió a José María Luis Mora en su casa porque tenía algunos conflictos, no recuerdo si de salud, ahí sí, perdónenme, no lo recuerdo muy bien si eran conflictos de salud o conflictos de persecución o una cosa así, pero el chiste es que necesitaba un refugio y Lucas Alamán le abrió las puertas. Los dos intelectuales de bandos contrarios. Uno era el liberal y el otro era el conservador y ahora sí que le permitieron, le permitió la entrada, ¿no? Le permitió eso. Y de eso se trata, de esa cuestión de civilidad, ¿no? En donde podemos tener ideas contrarias y sin embargo podemos convivir y podemos aceptar que también tus ideas son válidas o que también mis ideas son válidas. Cosa que en esa época, por supuesto que no se aceptaba del todo. Pero los conservadores tenían en un altar a Lucas Alamán y entonces lo que él dijera era válido. Y la idea de ponérselo a Santana a un costado, o sea, de ponerlo ahí a un lado, era justamente en su momento frenar cualquier posible locura de Antonio López de Santa Anna. Ya se había visto que en sus presidencias anteriores abandonaba o se iba a la guerra o de pronto mandaba la construcción de ciertos espacios o la destrucción de otros tantos. Entonces, técnicamente era, digamos, esa situación de ponerle un freno a Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, lo primerito pues que le toca simplemente, casi le toca firmar, porque ya la negociación ya se había dado, era la venta de la mesilla. O sea, lo traen de todos modos dicen, ya estabas quemado, pues mejor quémate completo, ¿no? Y vende la mesilla tú solito, y entonces ya así en la historia te recordarán como el vendepatrias. Y en efecto, el asunto es que Antonio López de Santa Anna pues llega a la presidencia en 1853, justamente cuando se está firmando la venta de este espacio, de ese territorio. ¿Qué dicen los estadounidenses? Que, o sea, prácticamente se apropiaron de él. De hecho, el presidente Franklin Price, el 24 de junio de 1853, firma ese tratado y luego Santa Anna lo firma el 30 de diciembre de 1853 y además después es ratificado por el Senado de los Estados Unidos. O sea, imagínense qué chistoso.
lo tiene que ratificar el Senado de los Estados Unidos. Pues sí, ellos son los que están invadiendo y están obligando a la venta. ¿Qué tanto quieren ratificar? Quien tendría que ratificar es acá en México, ¿no? La oferta que se está firmando por Santana, pero al final de cuentas, bueno, pues quien paga manda y sobre todo quien tiene las armas también manda. Y el asunto de vender todo esto es comprar todas las tierras que están al sur del río Gila, o bueno, sí, Gila, vamos a llamarle así, y que están al oeste del río Bravo, que más o menos, creo que el río Bravo más bien va por aquí, así, una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, todas esas tierras. ¿Por qué razón? Pues porque había el propósito de construir un ferrocarril por esta vía, donde no había montañas, donde había un desierto, y poder cruzar desde Texas hasta California. En teoría por arriba, bueno, es que no se ve en mi mapa, pero en teoría por acá hay montañas, empiezan ya las montañas y entonces la geografía no es tan fácil y tienen que pasar el ferrocarril por acá, según ellos. Después ese ferrocarril no lo logran del todo, es como, bueno, no lo logran y al final, bueno, ahí queda, ¿no? Pero sí obligan a México a vender ese territorio. Lo obligan porque México no tiene armas para defenderse y pues y ya aprendieron, ya habíamos dicho, ¿no? Aprenden del pasado. Es decir, pues si me estás exigiendo la venta y me vas a pagar, mejor te cobro ahorita y te lo vendo más allá de generar otra vez una guerra y perderlo y entonces no recibir ningún recurso por esa situación. Y Mariano Arista es el presidente que hace toda esta negociación e insisto, Antonio López de Santana prácticamente llega a firmar ese territorio. Perdón, nada más por ponerles ahí, aunque es un poquito después todo esto, pero eso de los ferrocarriles estadounidenses es vamos, es un pretexto, ¿eh? En su momento, desde aquí, desde Los Mochis, que no me acuerdo dónde están, pero más o menos por ahí, creo que sí es por ahí Los Mochis, ¿no? El famoso Chepe, el que visitamos, ay, sí, hago promoción, el que visitamos ahora en agosto, que vamos a ir para allá, por si alguien gusta, el Chepe se supone que iba a cruzar el país, bueno, todo Sinaloa, Chihuahua y luego todo Estados Unidos hasta llegar a Kansas, porque una compañía de Kansas City quería extraer todo el gas natural y llevárselo para allá. Y entonces proponen a México la construcción del ferrocarril, inician la construcción, le piden a México que ellos la paguen, que México la pague y luego ya en su momento ellos iban a entrar y al final cuando llegan por aquí dicen, no, ¿sabes qué? Siempre no, ya no queremos pagar. Y entonces México se terminó quedando con esa ruta que después sirvió en su momento para otra situación, ¿no? Para transporte hacia la sierra y todo el asunto. Pero el detalle es que la intención, lo que se sabe es que la intención de Estados Unidos, pues evidentemente era apropiarse de ese territorio y que en su momento como el Congreso no lo aprobó, el Congreso estadounidense, pues la compañía decidió cancelar todas esas aspiraciones de construcción. Fíjense lo curioso, insisto, cómo los ferrocarriles al final son mero pretexto para esto, porque es lo que está ocurriendo en la mesilla en esos momentos. Ahora, esta presidencia de Santana que va a que va a ser de 1853 hasta 1860 no, perdón, en 1856, o sea, son 3 años, 2 años y cachito en realidad, ¿no? Si le quitan los meses de cada periodo. Es una presidencia tambaleante. Ese primer año, todo el 53 y prácticamente un periodo del 54 que vive Lucas Alamán, lo mantienen a raya, lo mantienen estable, pues sí, evidentemente lo hacen firmar el tratado, tiene que firmar, él es miembro del Partido Conservador y en ese sentido es aceptado por los conservadores y técnicamente pues incluso le escriben para que digamos, para que restaurara la República, pero sobre todo para que suprimiera todo el federalismo y, o sea, esa es la propuesta. Vas a ser presidente con la condición de que se suprima todo el federalismo y
que se defendiera totalmente la religión católica. ¿Qué quiere decir? Que ya desde estos momentos ya hay un ataque constante a la religión católica. Ya Benito Juárez es ya ha sido en su momento gobernador del estado de Oaxaca y ha atacado a los católicos en Oaxaca, sobre todo no atacado, sino pues reincorporado los diezmos y las limosnas hacia el estado como tal de Oaxaca. Porfirio Díaz, pues apenas es un general, pero exactamente, pero Porfirio Díaz todavía es un general, pero ya empieza, digamos, por esa vía. Después ya hablaremos un poquito más, pero nada más comentarles aquí que Porfirio Díaz en 1847, en la guerra contra los Estados Unidos, él, él no participa como tal, es miembro del ejército, acaba de entrar al ejército, pero acababa de renunciar al seminario. Él había entrado al seminario como sacerdote, renuncia como sacerdote, se incorpora como miembro del ejército y bueno, no le permiten pelear porque no tiene todavía la mayoría de edad, apenas iba a cumplir 18 años en esos momentos. Para este periodo, pues ya está ahí, o sea, él ya sabe lo que es el sacerdocio, ya sabe los riesgos de la iglesia o no riesgos, los vicios más bien, y en ese sentido, pues ya están en contra de. Entonces, ya empieza a haber ataques hacia la iglesia católica, hacia la institución como tal. Y a Santana que en este momento está vestido justamente como Su Alteza Serenísima, porque así se hace llamar. A la muerte de Lucas Alamán, en 1854, todo cambia. Todo ese Santana moderado que pues estaba medianamente gobernando tranquilo, en paz, que se veía un buen gobierno, o sea, al final de cuentas Lucas Alamán sí promovió eso, sí provocó eso, de pronto se desborda, de pronto lanza en automático la ley en la cual se hace llamar Su Alteza Serenísima, empieza a restaurar la extinta orden de Guadalupe, justamente como una especie de de guardia presidencial casi casi, ¿no? O sea, su guardia particular para fortalecer el ejército, o sea, al final de cuentas, pues es una dictadura, ¿no? La de Santana propiamente o pinta para una dictadura porque al final son los militares los que van a dominar. Por eso reinstaura la orden de los Guadalupes en esos momentos. Y pues prácticamente todo mundo veía que esto se quería convertir, que esta dictadura la quería convertir en una monarquía. Cosa curiosa, porque Santana estuvo en contra de Iturbide y de la monarquía de Iturbide a más no poder. Estuvo en contra de todos digamos, de toda intervención extranjera. Y sin embargo, pues ya son los momentos en los que dice, bueno, estoy en contra de que todos los demás lo hagan, pero si yo lo hago está bien porque de alguna forma yo lo voy a hacer correctamente. Y muchas veces así actúan, ¿no? En general. O sea, no me gusta que se haga, pero no me gusta que se haga porque no confío en que los demás lo hagan bien. Pero si yo lo hago, yo sí lo voy a hacer bien. Y entonces impongo, ¿sale? Y ahí está, Santana, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Iturbide, entre otros tantos, ¿no? Por supuesto, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, va a ser una constante en ese sentido de esos personajes. No les dije, pero la venta de la mesilla fue a cambio de 10 millones de dólares, por cierto. Ahorita suena muy poquito, en su momento pues era bastante, era suficiente, era, era algo necesario, ¿de acuerdo? El problema es que Antonio López de Santa Anna, pues evidentemente, si recibe ese dinero, se reinvierte, yo supongo que en algo, bueno, ¿por qué digo que supongo? Porque no tengo yo los datos exactamente de los presupuestos y de a qué se dedicó, pero lo que sí les puedo decir es que en esos momentos es cuando vienen, bueno, por un lado vienen las bases de la República, que esas ahorita se las comento, ahorita regreso a comentarles de esa parte, pero por ejemplo viene la construcción de espacios como este. Sobre todo este es el más famoso aquí en la Ciudad de México, aunque hay construcción de estos espacios, insisto, fuera de México, ¿no? En Querétaro, en Guanajuato, en Oaxaca también hay construcción de Santana de teatros.
de teatros que después en la época porfiriana se van a hacer más grandes o se van a hacer más intensos. Pero está el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad que manda a construir Antonio López de Santa Anna y en el cual, por ejemplo, se hace el concurso para el himno nacional mexicano. Letra y música, ¿se acuerdan? Por Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, que en su momento se cantaba, pues sí, como un himno, entre comillas, pero nada oficial, que es hasta 1917, si mal no recuerdo, cuando se oficializa que ese es el himno nacional mexicano oficial, que no se puede cantar otra cosa. Y resulta que, bueno, ya ven ahora la polémica, ¿no? Que parece ser que la letra es todavía propiedad de de una familia estadounidense, porque la vendieron a una familia estadounidense, y que entonces cada que se cante el himno nacional o se toque, no sé si la letra o la música, pero cada que se cante en el extranjero, es la música, que ya me está corrigiendo aquí Marco, la música, cada que la música se toque en el extranjero, en teoría se debiera pagar pues una comisión, ¿no? A estos descendientes de los estadounidenses a los que se les vendió la música. Sin embargo, pues en México, al haber soberanía, pues no hay necesidad. O sea, en México se puede tocar las veces que quieran, pero en teoría eso iba a ser de Nuno, justamente. Ah, no, pero los Nuno más bien la vendieron, porque como Santana no pagó el premio que debía pagar, pues entonces agarraron la música y la vendieron. Y entonces es una familia que ahora yo sé que es estadounidense, pero justamente, ¿no? Y el párrafo dedicado a Santana y a Iturbide que aparecen ahí para exaltarlos, que por supuesto a Santana pues le parece magnífico y que después terminan por suprimir porque siempre serán considerados los presidentes malos, ¿no? Ahora ya hay otros. Ah, sí, exactamente. Yo también digo mejor el guapango de Moncayo. Este debería de ser, ¿no? O a mí me gusta mucho bueno, eso es cuestión de gustos, la de México en la piel, que siempre se canta al final del espectáculo de Xcaret y que luego Luis Miguel hizo muy famosa. Es un himno prácticamente, ¿no? De México como tal. O bueno, ya el jarabe tapatío, el danzón número 2, dice Lilian, exactamente. Cualquiera de esos, evidentemente. El guapango de Moncayo, sobre todo, porque incorpora música de muchas regiones con instrumentos de muchas regiones, ¿no? Entonces eso también lo vuelve muy atractivo, muy bonito y muy característico de México. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Ay, sí. Luego hacemos la votación a ver cuál gana. A ver cuál consideramos. El asunto es que, pues ahí está el dinero. ¿Qué dicen los romanos? Al pueblo, pan y circo, ¿no? Pues ahí está, Santana invirtiendo en todos estos escenarios, en obras correctas para la Ciudad de México, rehace un poco algunas calles de la Ciudad de México, el sistema de desagüe de la ciudad pues empieza también a intervenir, o sea, técnicamente les está quedando bien con la ciudadanía, pero a cambio les está imponiendo una cantidad de impuestos, ¿cómo le llaman? De alcabalas, ¿no? Muy, 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 de aranceles más bien, ¿no? No son alcabalas, de aranceles, muy ridículos, que curiosamente se repitieron en Sudamérica, por ejemplo, y no, bueno, no sé, pero no sé, sé que en su momento, no sé si ahorita, por ejemplo, pero en su momento esos se replicaron. Impuestos por las ventanas, impuestos por cuántas ventanas tenía cada casa. ¿Por qué? Pues porque la luz solar costaba. O sea, el hecho de tener luz solar tiene un costo y entonces pues te está entrando luz solar y ¿sabes qué? Hay que cobrarte por esa situación. O sea, insisto, impuestos ridículos que en efecto pues, cualquiera diría pues entonces no. Por eso muchas casonas del centro histórico, si ustedes van, las ventanas están tapiadas
porque en esa época la gente dijo, pues entonces tapo, ¿no? Si me vas a cobrar por cada ventana, tapo. Impuestos por puertas, impuesto por mascotas, impuesto, bueno, evidentemente esto sí es como el predial, que no sé si es correcto, ¿verdad? O no, pero de acuerdo a la zona, pues era una tarifa, o sea, había un tarifario en efecto con respecto a estos impuestos, ¿no? Por una situación de si vives más cercano a la plaza central, te cuesta más, y si vives más alejado, te cuesta menos, en teoría, porque de alguna forma, pues aquí en la plaza central estás mucho mejor que fuera de... Y entonces técnicamente hay eso, pero al final el impuesto iba para todo el país. Entonces imagínense, ¿no? Esas casas, esas haciendas que con tantas ventanas, pues hay que taparle, porque si no me cuesta un ojo de la cara, técnicamente. Y eso le trajo muy malos, digamos, muy malos puntajes de aprobación al general Antonio López de Santa Anna, al grado de que, en efecto, pues sí, por un lado era querido, por un lado era bien visto, pero por el otro ya empezaban todos los descontentos por parte de los liberales particularmente, ¿no? Y así en efecto eso ocurrió. Antonio López de Santa Anna también promulgó esta, eh, ¿cómo le llaman? Estas bases para la administración de la República hasta que en su momento se rehiciera la Constitución centralista. Acordémonos que se había suprimido la Constitución centralista, que existía la Constitución federalista, pero que nadie seguía la federalista porque pues estaban constantemente en contra de que esta continuara, y los conservadores eran los que estaban de alguna forma gobernando. Entonces, no había constitución correcta. ¿Sí me explico? Cuando les convenía era una, cuando les convenía era la otra, y al final por eso Santana pudo imponer todas estas cobros, ¿no? Todos estos aranceles, porque de alguna forma no había algo, una base, digámoslo así. Entonces, bueno, nada más aquí para mencionar, pues, por ejemplo, en estas bases para la Constitución es donde él impone que el título que se le va a dar a él particularmente, porque nunca dice que al presidente, dice el título con el cual se me va a nombrar a mí Antonio López de Santana, bueno, no lo dice tal cual, pero dice a la figura de Antonio López de Santana será Su Alteza Serenísima. O sea, si venía otro presidente y se quedaba como presidente, probablemente por estas bases ya no recibía el título de Su Alteza Serenísima, aunque técnicamente pues son títulos heredables, ¿no? Entonces, quién sabe cómo hubiera funcionado. No lo sabemos porque no ocurrió una herencia como tal, ¿no? De alguna forma. Perdónenme. Y bueno, pues, insisto, es una presidencia que dejó marcado justamente a Santana, y que no lo dejó bien parado, y que por el otro lado, pues promovió la leyenda negra justamente de Antonio López de Santana. En 1855 hay un levantamiento en su contra, conocido como la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla surge a partir del Plan de Ayutla, que justamente pues, en la comunidad de Ayutla promueven Juan Álvarez, que es uno de los liberales, que ya en automático pues está constantemente en contra, y que pues valiéndose de cierta, digamos, de cierta popularidad entre Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y otros tantos defensores de la patria, hacen ese llamamiento justamente para echar a Antonio López de Santa Anna, porque en efecto consideran que son ridículos sus impuestos, su forma de gobierno, que prácticamente sigue gobernando con un interés particular, digamos, de diversión, y que técnicamente pues no está viendo para nada por el interés de la nación, ¿no? O del país. Y entonces
ese plan de Ayutla y esa que promueve una revolución, que es un levantamiento en contra del gobierno, por eso se le llama revolución. Sin embargo, pues tampoco es un movimiento tan poderoso, ¿no? O sea, no crean que hubo demasiadas muertes ni nada por el estilo, no porque una muerte no sea mala, pero no es como la Revolución Mexicana, en donde dura más tiempo y todo eso. No, es un movimiento, levantamiento y un golpe prácticamente. Llamémosle así, golpe de Estado. En tanto que no fue de militares, por eso no se considera golpe de Estado, pero entiéndase a lo que voy. Entienda que es esa parte de quitar al, al llamado defensor de la patria, a su Alteza Serenísima, y literal darle ese golpe para la muerte política de Antonio López de Santa Anna, porque técnicamente después de ahí sí se vuelve a saber de él. Incluso ahorita les comento que él se fue a Cuba, de Cuba pasó a los Estados Unidos, de los Estados Unidos regresó a Colombia, en Colombia estuvo un buen rato, luego se fue a la isla de Santo Tomás, que se encuentra ahí por las Islas Vírgenes, y posteriormente le permiten regresar cuando hay un indulto. ¿En qué época fue esta? En la de Sebastián Lerdo de Tejada, cuando era presidente Sebastián Lerdo de Tejada, hay una amnistía justamente contra los traidores a la patria y un indulto, y entonces le permiten regresar. Incluso cuando estaba Maximiliano aquí, él inmediatamente levanta la mano y dice, pues, si quieren voy y los ayudo, no hay problema. Y todo el mundo le dice, no, 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 tú quédate donde estás, tú ahí tranquilito, ¿no? Ignoran de alguna forma, se considera ignorada esa carta y pues técnicamente no participa para nada. En 1874, él vive aquí, él regresa a México. Ah, mira, eso sí no sabía. Dice Marco que le cuelgan el otro mito de que Estados Unidos le dio la idea para comercializar el chicle mexicano, justamente. Y fíjate que eso sí no lo sabía, pero qué curioso, qué bueno eso. Sí, 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 en efecto, ¿no? O sea, curiosidades. En el 74 les digo nada más para que tengan ahí un poquito las fechas, le permiten regresar bueno, ya prácticamente tenía 80 años, más o menos tenía esta eh, vamos, este aspecto físico. Esa es una foto ya en México, incluso ya había fotografías en México, había muy poquitas, pero ya se empezaban a hacer algunas fotografías en México, y padecía cataratas, prácticamente ya nadie lo recordaba, y él parece ser que, no sé, o sea, ahí sí no sé si en realidad fue digamos, trastorno o demencia senil o algo por el estilo, pero el asunto es que seguía creyéndose el presidente de México, al grado de que su esposa le pidió a toda su servidumbre y contrató a toda la servidumbre para que lo trataran como su Alteza Serenísima y siempre le llamaran así durante 2 años, porque al final de cuentas en 1876 terminó, o sea, murió, digamos, por la edad, ¿no? Al final de cuentas, ninguna herida de guerra que lo matara ni nada por el estilo, simplemente pues es por edad, evidentemente con todos los achaques que ya tenía por detrás, ¿no? La falta de la pierna y todo ese sentido. Él está enterrado en el Tepeyac, ahí en la villa de Guadalupe, en el Panteón Civil, justamente del Tepeyac, en la villa, por si alguien gusta visitar esa tumba, que es muy interesante, justamente. Y sí, exactamente. La casa en donde vivió Antonio López de Santa Anna, ahora se puede visitar, en efecto. El restaurante es, ahorita les digo, bueno, mejor ahorita lo buscamos en internet porque no recuerdo el nombre del restaurante, pero sí, sí, sí se puede. ¿Sí es el del Bajío? Bueno, sí, el Bajío, dice Thais, ya nos están confirmando Thais y, y Marco, ¿no? En efecto. Ahí es donde vivió Antonio López de Santa Anna, en efecto. Muy bien.
esto un poco con la vida de Santana para que más o menos entiendan ese proceso que está viviendo la sociedad mexicana. De venir de la guerra del 47, de la invasión norteamericana, regresar otra vez a ese absolutismo, pero de alguna forma estabilizar, ¿no? O sea, si es un poquito ese absolutismo, si es un poquito esta situación pues de malas prácticas, evidentemente, del gobierno por parte de los cobros de impuestos y de, digamos, acaparar los recursos, pero de alguna forma Santana logró, al menos durante esos 2 años, lo que dijeron que tenía que hacer, que era pacificar hasta cierto punto al país, ¿no? O sea, que ya no hubiera esos enfrentamientos, esos levantamientos, esas inestabilidades. Y, insisto, medianamente parece ser que lo logra. Sin embargo, vamos, es un parece ser, porque si lo hubiera logrado del todo, no habría habido el levantamiento con el plan de Ayutla por parte de los conservadores. Juan Álvarez se autonombra presidente interino. Bueno, se autonombra, le pide a los que están a un lado que lo nombren prácticamente, pero pues él es el autor intelectual del plan de Ayutla y se autonombra presidente interino. Con la intención, dice él, y en efecto eso fue lo que ocurrió, con la intención de llamar a un congreso, ahora sí que primero suprimir al congreso y convocar a un nuevo congreso. Esa convocatoria de un nuevo congreso lo que iba a implicar era pues que en automático ratificaran el nombramiento de Juan Álvarez, quien iba a renunciar a la presidencia, a hacer un llamado a nuevas elecciones. Ese llamado a nuevas elecciones significa que cada personaje del Congreso, acuérdense que ya en estos momentos son elecciones indirectas, es decir, estos personajes del Congreso técnicamente son rescatados de las poblaciones, ¿no? De cada estado y que técnicamente votaron por ellos en cada estado y entonces el Congreso vota por un presidente. Entonces son votos de 300 personas nada más. ¿No? ¿No? Son 300 votos, entre comillas, porque es la... No, de hecho creo que eran menos en esos momentos, 180 votos, que son los representantes dentro del Congreso, ¿sí? Ni siquiera son tan indirectas como las de Estados Unidos, sino son un poco más... Eh, bueno, pues en teoría tú estás votando por alguien porque es del Partido Liberal y pues van a reconocerlo, o sea, va a votar por alguien del Partido Liberal, ¿no? Probablemente. Y a lo mejor ahí es fácil porque solo hay dos partidos, o el liberal o el conservador, que es lo mismo que ocurre en Estados Unidos con las votaciones. Por eso las elecciones indirectas son de alguna forma una práctica fácil. Aquí en México, al haber tantos partidos, pues yo creo opinión, ¿no? Muy particular, que funcionaría las segundas vueltas, más bien, no las elecciones indirectas, sino las segundas vueltas. Los dos primeros con votación popular que pues más o menos hayan tenido la mayoría, o otra vez una segunda vuelta, porque todos esos chiquitos, partidos chiquitos que recibieron votos, probablemente se repartan entre otros y a lo mejor el primero no gana, ¿no? Probablemente. Entonces, ahí es donde yo siempre digo que es injusto todavía. Pero bueno, ahí se están probando. Este es el primer momento en el que las elecciones son indirectas por parte de los diputados, ¿no? De alguna forma, bueno, del Congreso en realidad, por parte del Congreso con respecto al presidente. Y eligen como presidente, bueno, no él, sí, este es otra vez Juan Álvarez. Este nuevamente es Juan Álvarez, que insisto, instituye el Congreso Constituyente y es electo como presidente Ignacio Comonfort. ¿De acuerdo? Aunque propiamente allí no inicia la guerra de reforma, ya es parte del proceso, yo considero, y así digo, por lo que incluso Daniel Cosío Villegas en su libro de Historia General de México, y bueno, que fue
coordinador más bien, ¿no? Pero en estas historias del Colegio de México, ellos manejan ya la reforma desde estos momentos, ¿no? Justamente en estos puntos, en efecto. Y prácticamente ya aquí se está iniciando el proceso de reforma porque empieza a haber ya esa rivalidad. Los conservadores pues, se ven nuevamente desplazados en la medida en que pues fueron los que apoyaron a Santana, no resultó y entonces pues ya no tienen del todo, ya no tienen el apoyo de la sociedad, y que es importante ese apoyo de la sociedad porque pues es parte del ejército, ¿no? La sociedad es quien conforma la fuerza militar, la fuerza civil de alguna forma. Y por el otro lado, están surgiendo intelectuales, la nueva camada, yo diría, de intelectuales. No quiero decir que sean los mejores porque pues, del otro lado también había, pero sí son los que destacaron. Ignacio Ramírez, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, por supuesto, Guillermo Prieto, a lo mejor por ahí entra también, bueno, José María Luis Mora, por supuesto, ¿no? Todos estos personajes que ya no son militares, que ya no están, digamos, de esa rama de la milicia como tal. Si podemos dividir, de hecho coincide casi en general en los años, entre comillas, coincide. La primera, el siglo XIX se puede dividir en 4 partes, en 4 cuartos, si lo quieren ver así, ¿no? El, el primer cuarto, que son 21 años, y si quieren alargarlo hasta 24 años con el imperio de Iturbide, pues es el periodo de la época novohispana, ¿no? Todo el periodo novohispano. Después de Iturbide, del 24, que es cuando entra, incluso hasta, no, sí, en el 24, ¿no? Y del 24 y hasta el 56, que se va a Santana, es el periodo digamos, de la nueva nación, en donde todos los presidentes son militares, en donde es el jefe militar el que está ahí imponiéndose guerra tras guerra, todo el asunto. Luego ya viene la parte, digamos, civil, de presidencias civiles, pero inestable, a partir del 56 con Juan Álvarez y luego Ignacio Comonfort, la época juarista, la época de Maximiliano, por supuesto, el Segundo Imperio, y yo creo que incluso ahí le sumamos la restauración de la República con Juárez y Lerdo de Tejada. Y luego el Porfiriato, del 77 en adelante. O sea, insisto, coincide, ¿no? Casi 25 años, casi en bloques de 25, digo, por ahí 27 unos y 23 otros, por decirlo así, pero sería como la forma incluso hasta de dividir ese siglo XIX. Y aquí estamos iniciando ese nuevo proceso, porque ya hay una mentalidad de un gran sector de la población que está en contra de los conservadores, de los militares, de la imposición política, y a favor de cierto grupo, sobre todo del grupo de los liberales, insisto. ¿Sale? Bueno, ahí por presentarles a este personaje, a Juan Álvarez, y por el otro lado a Melchor Ocampo. Juan Álvarez, pues ya les mencioné, Juan Álvarez de hecho sí fue militar, o sea, sí fue un general retirado, nada más quiero comentar esa parte, que prácticamente se convirtió en presidente únicamente interina para pasar el cargo a Ignacio Comonfort, pero el autor siempre que comentamos, el autor intelectual de todos estos grupos, de todo este grupo más bien, y quien siempre estaba detrás era Melchor Ocampo. Melchor Ocampo era el que iba decidiendo, iba moviendo, ¿no? Era el maestro de todos ellos de alguna forma y que los, pues no quiero decir manipuló porque al final no es una manipulación, sino influyó en todos estos grupos, ¿sale? Y el presidente de México en esos momentos fue Ignacio Comonfort. Bueno, en esos momentos, un año, del 56 al 57. A Ignacio Comonfort
se le reconoce, bueno, no se le reconoce, se le conoce, se le, se habla de él como un personaje tibio, como un personaje, que no logró imponer sus ideales, que sí era muy liberal, pero que de alguna forma siempre quería quedar bien con el resto de la gente, que por supuesto siempre con los ideales liberales, ¿no? Insisto, por un lado apoyando por todo el momento ese liberalismo, pero por el otro no sometiendo a los conservadores y no atacando a los conservadores, que en cada momento quería que estos lo aceptaran, buscaba la aceptación constante del grupo conservador y del resto de la población, por supuesto. Y entonces, digo, lamentablemente ahí yo siempre digo, pues no le puedes caer bien a todos y tus ideales no pueden coincidir con el de todos. Y como Ford así lo veía y así lo reconocen, y entonces tal vez por esa situación se le reconoce como un hombre débil, ¿no? En cierto punto y que de alguna forma no logró la pacificación del país y que por el contrario propició y provocó la guerra, que tampoco es su culpa porque no la propicia del todo él, sino es pues, parte del momento, tenía que haber cierta revuelta hasta cierto punto. ¿Y por qué? Porque incluso desde que estaba Juan Álvarez, o sea, desde que estaba Santana, vamos a decirlo así, este grupo de intelectuales ya venía pensando en en esas reformas, en esas nuevas leyes como tal. Leyes que no son, vale decir, que no son artículos constitucionales, que no tienen el grado de constitución todavía, ¿de acuerdo? Simplemente es una ley que se lanza, que se tiene que respetar, pero la constitución sigue estando por encima de esa ley, de alguna forma. Entonces, vamos, que se entienda un poquito ahí que el hecho. Y que cuando se levanta la revolución de Ayutla, en automático se promueve y se publica la ley Juárez. Cuando entra Juan Álvarez se promueve la ley Lerdo y en enero de 1857 se promulga la ley Iglesias. ¿Sale? ¿Y qué dicen estas leyes? Fíjense, yo digo que ese proceso incluso hasta parece ser que se sigue hoy en día y que es una forma digamos que pues de hacer todo sobre la ley, o sea, ahora sí que poner leyes para que lo que yo haga es válido, ¿no? El asunto de esto es que desde la época juarista, insisto, me refiero a Juárez en el momento de ser gobernador del estado de Oaxaca y por supuesto desde un poco antes, se sabía perfectamente que la iglesia tenía demasiados recursos y la Iglesia Católica Mexicana no apoyaba para nada ningún proceso mexicano. Ahora, bueno, dicen ellos que sí apoyan y que sí hay donaciones, ¿no? No la de México, sino desde el Vaticano, ¿no? Con los temblores, con los sismos y con todo el momento. Pero en teoría, en esos momentos nunca se veía ningún apoyo por parte de la iglesia. Piensen que México estaba careciendo de recursos para comprar armas o para comprar, digamos, para pagar la defensa contra la invasión norteamericana y la iglesia se hizo a un lado y el gobierno de Santana se acercó a la iglesia, incluso Pedro María Anaya también se acercó a la iglesia y le negaron el recurso como tal. Entonces ya tenían cierta rivalidad, cierto conflicto con la iglesia. Una cosa es que la iglesia reciba sus limosnas, bueno, que la gente en automático quería dar, pero evidentemente sabemos que además recibía un diezmo, que era obligatorio, ahora sí, con riesgo de excomunión, amenazando como tal la excomunión de toda la sociedad mexicana, que cuando había alguna, digamos, algún fallecimiento, cuando había algún fallecimiento y no había herederos, quien generalmente recibía
esos bienes y todo ello era la iglesia. Entonces se había hecho de una cantidad de propiedades inmensas que rentaba y que resultaba en un negocio particular muy bueno. Entonces, de esto se dieron cuenta los liberales, entendían perfectamente que la institución que no debía tener el recurso y que era la que más tenía era la iglesia. Entonces, estas leyes son específicamente para atacar a la iglesia, pero como no lo podían decir tan abiertamente, entonces dicen, la ley Juárez de 1855 suprimía, les digo lo que hacía, ¿no? Suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Mata dos pájaros de un tiro. Ya no son militares los presidentes, entonces ya no son generales, aunque es el máximo jefe todavía, hasta, y más bien incluso en esos momentos ya era el máximo jefe, pues no tenía el apoyo del ejército porque no era conocido. Entonces había un riesgo ahí de cualquier golpe de estado. Les quito el fuero, los puedo juzgar y entonces ya no pueden hacer cualquier cosa. El juicio, por supuesto, es un juicio por las acciones, las acciones del ejército, ¿no? Técnicamente acciones civiles, pues cualquiera se podían juzgar. Y al clero, pues sí, es justamente que no haya tribunales específicos para cada uno de estos. Clero y ejército, es decir, no voy contra ti solito, iglesia, es con todos, simplemente es para unificar, ¿no? Aunque sabemos que pues contra quienes van directamente es contra el clero, de alguna forma. La ley Lerdo de 1856 dice que se tenían que obligar a todas las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. O sea, no podías mantener todos estos recursos, tienes que vender. Conste, estamos aplicando esa podrían haber, de alguna forma expropiado, pero no, véndelos, que te los paguen, no hay problema, te quedas con mucho recurso, pero sin todas esas casas y terrenos. Igual y los compra el Estado y te los pago a 2 pesos, ¿verdad? Porque yo pongo el precio, pero de todos modos tienes que venderlos. Y la ley Iglesias de 1857 prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales y el diezmo. ¿Quieres recibir dinero? Que sea por limosnas. Tú ya no puedes cobrar nada de manera oficial. Te quito la protección ante juzgados. Te quito tus medios, o bueno, más bien tus recursos, y te quito los medios de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que en un periodo corto vas a terminar volviéndote pobre de alguna forma y voy a poder en cualquier momento atacarte, voy a poder pues recuperar, ¿no? Parte de lo que viene y todo sobre la ley. ¿Por qué? Pues porque se dice en estas 3 leyes, de las 3 leyes que de alguna forma son las leyes de reforma, que se les llama así porque pues, son una reforma efectivamente, ¿no? O son reformas para la ley de la, constitucional de 1824. Todavía ellos siguen reconociendo la del 24, la del 36 queda suprimida y por parte de Ignacio Comonfort. Y mientras tanto, el Congreso Constituyente, inmediatamente que entra al poder Ignacio Comonfort, está preparando la Constitución de 1857, justamente, en la cual se incorporan años después otras 5 leyes, 5 leyes, que después Benito Juárez ya promulga en Veracruz directamente, que es la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes y la Ley de la Libertad de Cultos. ¿De acuerdo? Es decir, la guerra de reforma como tal no se da específicamente por todas estas leyes de expulsar a frailes y de quitarles el registro civil y toda esa parte. Exactamente. Ahora sí que Benito Juárez, como dice Juan Carlos, ¿no? Reformó más a la iglesia que Lutero y que de alguna forma la convirtió en pobre y cristiana, de alguna forma, sí.
Durante un periodo corto, por supuesto, ¿eh? Tampoco es que le haya durado tanto el gusto, pero sí, sí, eso aplicó. Y, y créanlo, una cosa es que se hayan promulgado estas leyes, la otra es que se hayan aplicado. Tampoco. Mucha población mexicana pues seguía favoreciendo a la Iglesia Católica por ese miedo a la excomunión o por otro lado por esa convicción también. Tampoco hay que creer, hay que ser tan ingenuos, ¿no? Claro que había muchos que defendían a la Iglesia a capa y espada y eran una mayoría también. Por otro lado, evidentemente, esto de nacionalizar los bienes eclesiásticos, perdónenme, también Benito Juárez fue seminarista, sí, exactamente, exactamente. Igual que Porfirio Díaz en un momento dado. Lo que pasa es que ahí es donde estaba el conocimiento, eran las universidades técnicamente, por eso aplican para allá, más allá de que en verdad tengan convicción, ¿no? La ley del matrimonio civil, yo se los digo, hasta la fecha, ¿eh? A muchos, 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 y recuérdenlo ustedes, bueno, no, yo no sé, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero lo que voy es, la ley del matrimonio civil es un requisito, es un trámite, pero cuando hacen la fiesta es cuando se casan por la iglesia, porque es la que vale para muchos, todavía hoy. Imagínense en esos momentos, pues, todavía más. Y eso de tener que registrar, pues no aplicaba. El asunto es que, o sea, todo esto se está haciendo por parte de Juárez y de los distintos liberales, porque, perdone, no lo hace Juárez, o sea, si se dan cuenta, no es nada más Benito Juárez, es Melchor Ocampo detrás de estos tres, de Iglesias, de Lerdo y de Juárez, y de Comonfort, y son todos ellos, y Comonfort es el presidente, o sea, no es Benito Juárez el que ataca, son los liberales del momento. Lo que pasa es que después Benito Juárez es el que lanza las 5 leyes que les estoy mencionando, que ya es ahora sí un ataque directito a la iglesia: nacionalización de los bienes eclesiásticos, matrimonio civil, registro civil. No sé cuántos hombres hay en mi nación. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es la única que controla los libros de bautizo. Y para acceder a ellos, pues tampoco es tan fácil porque son conservadores y porque no aceptan que el gobierno intervenga. Entonces, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos, estadísticamente no existe nada de eso? Sí, entonces es importantísimo estas leyes para la actualidad, porque evidentemente pues de ahí ya tenemos cierto conocimiento de cuánta población hay. Evidentemente antes pues ahora se acercan a los libros de bautismo y hacen un registro y se hace un conteo un poco, ¿no? Y los libros de bautismo, sobre todo del episcopado, más bien hay registros de cuántos bautismos hay en cada año en el episcopado y entonces pues ya no tienes que ir a cada parroquia, sino ya nada más vas al archivo del episcopado y rápido sacas esos datos, ¿no? Pero de alguna forma son datos de la iglesia. Y si no se habían bautizado y si no se habían convertido, pues no aparecían como mexicanos. Cosa que Juárez entiende perfectamente, igual que Lerdo, igual que Iglesias, justamente. Y bueno, la de la libertad de culto es justamente quitarle poder a la iglesia, ¿no? Quién sabe cuántos protestantes entraran, quién sabe, o entrarían, quién sabe cuántos musulmanes, si se les permitía, o sea, pues sí, ya se podía. Ahora el asunto era que se llevara a cabo, pero al final de cuentas es generarle competencia a la Iglesia Católica y entonces, pues que no tuviera todo el poderío que tuvo en su momento. ¿Sí me explico? Eso evidentemente provoca y lo toman de pretexto los conservadores, quienes además, promulgada la Constitución de 1857, en la cual particularmente se atacaba directamente a los conservadores, ya no había una religión oficial, ¿sí? La Constitución de 1857 decía que ya no se podían cobrar, ya no podían haber aduanas internas, ya no se podían cobrar aranceles particulares en los estados, ¿no? Tenían que ser todos los del gobierno federal. Ya no podía haber
bueno, más bien es que no decía eso, sino más bien ya no decía que había una religión oficial. No hablaba nada de la religión. Entonces, pues si no me dices que hay una oficial, quiere decir que puedo tener otra religión, ¿no? Aunque tampoco institucionalizas que pueda haber más religiones, pero tampoco dices que hay una oficial. Entonces, pues ahí está para interpretarse esa ley y de alguna forma pues se defiende como tal la Constitución del 57. Por supuesto, pues habla de cuestiones militares, ya no puede haber beneficios para los militares, ¿no? Del todo, y cuestiones importantes. Y la otra, la promulgación es el 5 de febrero de 1857, el día de San Felipe de Jesús, del primer santo mexicano, del único en esos momentos santo mexicano, que era una fiesta tremenda para la Iglesia Católica, y bueno, no sé si decirlo así como tal, pero digamos, te echo a perder la fiesta promulgando yo mi constitución, que va en contra de muchas acciones, porque esa constitución incorpora las tres leyes anteriores, las tres que habíamos comentado. Entonces, es un ataque contra los conservadores en efecto. Prácticamente prácticamente en esos momentos reaccionan todos los conservadores apoyándose en la Iglesia Católica, basándose o digamos, poniendo el pretexto de la defensa contra la Iglesia y contra la religión, y empieza la lucha armada, ¿no? Vale decir aquí, digo, nada más por mencionarles, y para que entiendan estas curiosidades de la vida, San Luis Potosí, el Estado de México, el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa eran del bando conservador. La Ciudad de México y Tlaxcala, curiosamente, o sea, tenían mayoría conservadora. Oaxaca, que en su momento Juárez había estado ahí, tenían mayoría conservadora. Y resulta que el resto, y entre ellos, yo les digo, Guanajuato y Nuevo León, que en esos momentos era parte de Coahuila, eran liberales, eran del bando liberal, igual que Veracruz, igual que Tamaulipas. Tenían mayoría liberal, me refiero, ¿no? Porque pues, había de unos y de otros. ¿Qué implica? Bueno, ahorita la curiosidad es los estados más conservadores, que son Guanajuato y Nuevo León, en este momento, y me refiero a conservadores por el sentido no actual de la palabra, sino en el sentido religioso, en el sentido de valores, de tradiciones, ¿no? Muy arraigadas, muy machistas, yo diría, ¿no? Hasta cierto punto. Pues esos en esos momentos estaban a favor de la Constitución del 57 y del federalismo. Sobre todo, a lo mejor tenía que ver con eso, del federalismo. Y el resto a favor del conservadurismo y de mantener a la iglesia como, o sea, evidentemente veían un ataque a la iglesia y pues no siempre favorecía, y los campesinos pues en realidad pues sí tomaban posición, pero tomaban la posición que el dueño, que el hacendado tomara, o simplemente pues la iglesia misma les decía, nos están atacando y hay que defendernos, y en ese sentido entendían eso como un ataque justamente, y veían esto como la defensa, ¿no? Exactamente, Guanajuato liberal, esa es la paradoja interesante de estos momentos. Pues, pues ahí para recordárselos cada que hagan sus comentarios hasta cierto punto. Miguel Miramón, que es este personaje, Miguel Miramón, ¿cómo se llama el otro? Félix María Zuluaga, principalmente desde Tacubaya, digamos que advirtieron al gobierno de Comonfort, inmediatamente promovida o promulgada más bien la Constitución del 57, advirtieron, insisto, al gobierno de Comonfort que iban a atacar la Ciudad de México.
o sea, incluso se levantaron en armas para atacar la misma ciudad y en ese sentido, digamos, derrocar en todo caso a Ignacio Comonfort y obligarlo a su renuncia. Y sin embargo, perdónenme, otro detalle ahí importante. La Constitución de 1857 imponía en su artículo 78, si mal no recuerdo, que en caso de faltar el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia iba a ser quien tomara inmediatamente el cargo de presidente, cosa que antes lo hacía el vicepresidente. ¿Sí? ¿Qué implica? Pues que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en esos momentos, incluso como Ford lo había nombrado, era Benito Juárez. Entonces, ojo ahí con ese enroque, yo digo, ¿no? Porque por un lado, como Ford viaja a Tacubaya, así viaja desde el centro de la Ciudad de México hasta el pueblo de Tacubaya, donde se encontraban estos personajes, Miguel Miramón, insisto, Félix María Zuluaga, y intenta negociar con ellos. Al final ellos se niegan rotundamente si él no desconoce la Constitución, y en automático él desconoce la Constitución promulgada por él mismo, la declara como nula y renuncia a la presidencia de la República. Si renuncia a la presidencia, el vicepresidente tiene que ser presidente, pero no había vicepresidente, porque ya se había suprimido esa figura del vicepresidente. Y entonces Benito Juárez se convierte en presidente, se autonombra él presidente, evidentemente asume todo este interinato tras la renuncia de Comonfort, justamente por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No es reconocido por los conservadores, porque los conservadores apoyan el famoso plan de Tacubaya, que les digo que Félix María Zuluaga era el que había promovido, igual que Miguel Miramón. Entonces ellos dicen, si eso del que el presidente de la Suprema Corte se convierte en presidente viene en la Constitución que desconoció ya Ignacio Comonfort, entonces no es válida y no hay presidente. Y entonces los conservadores nombran a Félix María Zuluaga como presidente. Por el otro lado, Benito Juárez asume el cargo de presidente. Y técnicamente tiene que salir huyendo porque las tropas y las fuerzas de Zuluaga y de Miramón y los conservadores pues se apropian inmediatamente de la capital. Es cuando traslada la presidencia de la República a Veracruz. ¿De acuerdo? El asunto es que oficialmente, y fíjense qué curioso, oficialmente, y me refiero en los textos, sobre todo en la historia oficial, ¿no? Benito Juárez es el presidente en Veracruz y en México no hay presidente. Sin embargo, los textos históricos reconocen, por supuesto, a Félix María Zuluaga. Tiene poder de facto. Él manda y se obedecen sus normas en ciertos estados, igual que Juárez en algunos puntos. Al final de cuentas, el asunto es que Juárez conforma una fuerza militar importante, los conservadores estaban algo tocados y Juárez va avanzando hasta hacerse de la capital prontamente, ¿no? Prontamente son 3 años, en realidad es la guerra de los 3 años, del 59 al 62 prácticamente. No, perdónenme, ¿cuándo es la guerra de Reforma? Ayúdenme con las fechas. Desde el 57 al 59 más bien, ¿no? Creo que yo le estoy dando más para allá que para acá, pero es del 57 al 59 la famosa guerra de Reforma. Justamente, pues en efecto, sí, porque es después de la Constitución del 57, entonces no tiene que haber falla ahí, aunque a lo mejor yo estoy equivocado. Dice aquí, la guerra de los 3 años es del 58, miren, ni ustedes ni yo, ay, sí, o ni yo, del 58 al 10 de enero del 61. Es cuando técnicamente inicia la guerra en automático. Juárez, insisto, desde Veracruz y
y los conservadores con Félix María Zuluaga desde la Ciudad de México. Ah, mira, aquí, sí, aquí nos lo está poniendo Marco justamente. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que aconteció en México del 58 al 10 de enero del 61, que es cuando Juárez entra a la Ciudad de México triunfante y prácticamente los conservadores son exiliados. Y es el momento en el cual van a ir en busca de un nuevo apoyo, sobre todo el apoyo francés, ¿de acuerdo? Dentro de 8 días vamos a hablar justamente de pues la situación francesa y de la intervención justamente y esta guerra de entre México y Francia, que vale decir, digo nada más por comentarlo, el día miércoles se celebra el aniversario de la batalla de Puebla, ¿no? En la cual México le gana al mejor ejército, y lo ponemos entre comillas, porque pues ya vimos que no, pero al mejor ejército del mundo en esos momentos, que era el de Napoleón III, Napoleón III de Francia, por supuesto. Que después, bueno, van a regresar un año después y le van a dar en la torre a los mexicanos, ¿verdad? Pero al final, ahora sí que lo bailado nadie nos lo quita y ganaron el 5 de mayo imponentemente los poblanos y los mexicanos en general esa batalla. Esta guerra de reformas, si se dan cuenta, son liberales contra conservadores, dos bandos, dos divisiones, o estás con unos o estás con otros, y de alguna forma los ataques que se hacen dejan mermada a la población. Es una población que queda, ¿ok? Y que de alguna... pues un alto, ¿no? Al liberalismo mexicano en esos momentos. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tenía una duda, perdón, chicos. Sí. Daniel, nos decías que, bueno, cuando se divide la presidencia, que Zuluaga está en Ciudad de México y Juárez está en Veracruz, pero quiere decir quién tenía el presupuesto. O sea, me dices que también Zuluaga mandaba, o sea, la gente obedecía sus órdenes y tal, pero quién realmente manejaba el presupuesto de la nación, si es que había presupuesto. Primero eso, que no había suficiente, tampoco Buena es que había un pregunta. presupuesto así, una recaudación. La recaudación, entre comillas, en tanto que la habían convertido en federal con la Constitución del 57, pues era una recaudación local, es decir, primero Okay. recauda cada estado y luego lo manda al centro, pero en teoría, pues como son dos centros diferentes, pues está dividido el presupuesto, por eso esto de poder dividir los estados, ¿no? En colores, porque por un lado los rojos pues le mandan a Juárez a Veracruz y los azules le mandan a Zuluaga al centro. O sea, ese es el Okay. detalle, por eso sí podemos hablar de dos presidencias, porque si hay presupuesto, entre comillas, Juárez se lleva los poderes del Estado, es decir, el Congreso, pues él como presidente, y bueno, también a la Suprema Corte de Justicia que ya dejó de mandar él, pero pues que todavía tiene influencia sobre la Suprema Corte. O sea, Félix María Zuluaga ahí sí es el que tiene que hacer sus propios poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, pero que sí tiene presupuesto, medianamente. Súper, muchas gracias. Sí, 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 Daniel. ¿Alguna otra duda, comentario? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿No? solo que me dejó con el ojo cuadrado estos estados conservadores que después se volvieron liberales, como que es muy dialéctica la historia. Guanajuato liberal, Oaxaca conservador, bueno, es Sí, sí, sí. dialéctica. Fíjate, sí, a mí me sorprende mucho, como tú lo dices, lo de Guanajuato y lo de Nuevo León, insisto, porque pues uno tiene las bases actuales. Lo de Oaxaca no tanto me sorprende porque aunque pensemos que Juárez y Porfirio Díaz y muy liberales, estos líderes políticos militares, al final Oaxaca es una sociedad que tiene la religión muy arraigada y la religión manda todavía en esos momentos. Entonces, por eso se mantienen más como del bando conservador, ¿no? O sea, se Claro. habla del bando conservador, aunque no políticamente, sino religiosamente hablando. Ese es el punto.
Esa es la Pero diferencia. sí, sorprendente, ¿no? Daniel, y Porfirio Díaz, ya estaba en el ejército, ¿qué cargo tenía? Ahí todavía era teniente. En la Ok. guerra del 62, en la batalla de Puebla, de hecho, dentro de 8 días hablaríamos, ya él participa como general, no como el general, o sea, no es el máximo general, sino ya tiene cargo de general, pero todavía es como mando medio superior, si lo quieren poner así. Pero ya, o sea, ya empieza a pelear y ya empieza a luchar por esas vías, ¿no? Exactamente. Y- Muy liberal. El Porfirio Díaz, acuérdense, fue alumno de Juárez y siguió a Juárez hasta el momento en que Juárez se religió. Ahí perdió ahora sí que cayó de su agrado de Porfirio Díaz. Y Y míralo, Muy él bien. se se le rifó religió. 20,000 pesos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Pero Sí, bueno, Una pues lo que les dictadura, digo, pero bueno, que lo hagan los demás no nos gusta porque no lo hacen como yo, pero si lo hago yo está bien, ¿no? Porque lo voy a está hacer bien. bien. pero Bueno, bueno. Oigan, pues muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Nos vemos el próximo nada, lunes. Acuérdense que ya estamos en la recta final, ¿eh? En mayo ya terminamos el ciclo de clases y pues hay que aprovechar. sí, claro que Gracias, sí. gracias. Gracias. Muchas Buenísimo, gracias. chicos. Gracias. Feliz Gracias a noche. todos. Bye. Que Que estén muy bien. descansen, buenas noches. Bonita noche a Igual, todos. gracias.